Entonces, el texto que teníamos para hoy es la comunicación no verbal del presidente del gobierno de España. Primero, me gusta mucho que este texto inicia con una descripción de los fundamentos teóricos sobre la comunicación política mediática. Para analizar el discurso televisivo se necesitan ciertos fundamentos que quizá nosotros en lingüística no manejamos tanto en análisis del discurso porque no estamos tan acostumbrados y quizá las personas de comunicación sí. Fundamental que las chicas lo mencionaron, entender la noción de telegenia. La telegenia es la capacidad de una persona para proyectar una imagen favorable, atractiva o carismática a través de los medios audiovisuales, especialmente la televisión. Y no se trata únicamente de belleza física, no es que sea solamente fotogénico, ¿verdad? Como que sea telegénico, no es que sea guapo o guapa para presentar en tele, sino que tiene mucho que ver con las cualidades comunicativas y la imagen que proyecte a partir del uso del lenguaje corporal, la expresividad facial, el tono de voz, el modo de hablar. A ver, youtubers, influencers viven de la telegenia, ¿verdad? De estar guapos y guapas para el tele, para las pantallas. Ahora, en el contexto político, la telegenia es fundamental porque los líderes no comunican solamente con las palabras, sino que más bien se trata de los gestos, las posturas y las emociones para comunicar particularmente confianza, empatía o liderazgo. Ujú. En segundo lugar, tenemos la personalización, que viene un poquito menos detallado en el artículo. La personalización es un proceso mediante el cual la figura del político se convierte en el centro de la comunicación y la percepción pública. Por lo tanto, se desplaza el foco de el partido, las políticas, los programas hacia la persona. De ahí que sea personalización. Y claro, si esta persona es guapa y tiene una buena gesticulación, un buen manejo corporal, modula bien la voz, claro, carisma al mil y se ganó a todo mundo, que es lo que vemos con personas que tienen una muy buena oratoria, les va muy bien en televisión. Esta personalización en el ámbito político se evidencia en varios niveles. Hay una personalización mediática que tiene que ver con que los medios de comunicación y especialmente la tele tienden a enfocar la cobertura en el líder. En los medios de comunicación suele aparecer el líder, el cabecilla, a quien se representa como el protagonista de la acción política, el héroe, el líder, ¿verdad? El que encabeza la acción. Porque en la televisión nosotros construimos narrativas. Entonces, necesitamos el protagonista que nos conduzca la narrativa. Y por lo tanto, se humaniza o dramatiza esta figura del líder. ¿Vale? Adelante. Justamente durante este ejercicio me ponía a pensar en el presidente de Ucrania, en Zelensky, Mm. cómo la presentación de Zelensky, ¿verdad? Con traje tipo militar o casi que, sí, sí, es como entre civil y militar, este, eso de estar siempre como en la zona cero, ¿verdad? De esta cuestión de también llamar como a la unidad del pueblo y todo el asunto. Entonces, es muy interesante cómo eso lo legitimó, por así decirlo, o como lo posicionó entre esos líderes que, bueno, todo el mundo conoce. Por eso, y si alguien puede decir, ah, es que el presidente de Ucrania, tal vez habrá gente que puede decir, ah, sí, es como muy valiente, o sea, como que esa fue la imagen que lograron crear para él, ¿verdad? Y después del intercambio que hubo hace poco allá en el norte, con cierto presidente, también se consolidó esa imagen, ¿verdad? De, ah, es que es el que está con el pueblo, se viste como el pueblo. Entonces sí me hizo pensar mucho este artículo en eso también, en ese Claro, caso en particular, sí. claro, claro. Claro, es que en ciertas épocas y en ciertas coyunturas
se personaliza. Ujú. Ahora tenemos el nivel 2 de la personalización estratégica porque de manera muy bien pensada, los partidos promueven campañas centradas en los líderes. Ustedes no ven a la gente promoviendo simplemente el partido, promueven el partido, pero el partido tiene cara, tiene un líder que los representa. Usan sus rostros y estilos personales como elementos de atracción y de afiliación, lo cual nos lleva al tercer nivel, que es la personalización emocional. Los seres humanos en tanto sociales, ¿verdad? Y todo lo demás, y ahora en el siglo XXI tan arraigada que está la cuestión emocional, tanto que se ha avanzado por la parte emocional, se busca crear vínculos afectivos con la audiencia. La gente se enamora del partido, la gente se enamora de cierta ideología política en gran medida porque, a ver, la persuasión es afectiva, la persuasión es afectiva. Entonces, por eso es que nos quedamos en relaciones tóxicas, aún sabiendo que son tóxicas, porque la persuasión es afectiva, ¿verdad? Porque es una cosa emocional, la persuasión es así. Entonces, en esta noción, ¿verdad? De los líderes, se busca crear vínculos afectivos con la audiencia y el vínculo emocional no puede ser intangible, tiene que ser con una persona o con una entidad. El vínculo tiene que ser con una entidad. Por lo tanto, al tener esta figura del líder, se facilita la creación de este vínculo afectivo y logra hacer del líder una figura cercana, empática, uno más del pueblo. Súper bien pensado. Esto nos lleva al tercer punto que abordaba el texto, que es concebir la televisión como un medio emocional y visual. Eso es lo que le ha dado el factor diferenciador de otros medios en términos tradicionales como la prensa o la radio. La televisión, como mencioné antes, se utiliza para la creación de narrativas. Entonces, permite mostrar no solo lo que los políticos dicen, sino cómo lo dicen. Ahorita, como veíamos, si estaba nervioso o no, si titubeó o no, si fue autoritario o no, si fue suave, dulce o no. Y por lo tanto, la imagen pública, que esto las chicas lo mencionaron, pesa muchas veces más que las propuestas concretas. Y el texto nos ofrecía ciertos datos, eran de investigaciones ya bastante del siglo pasado, pero muy vigentes. Por ejemplo, en los debates electorales, la gente está ahí tirándose el rollo, ¿verdad? De cómo reacciona el otro cuando le tiran la chinita o no. Yo creo que la gente ve los debates por lo mismo. Entonces, los espectadores tienden a sustituir el contenido, la intervención oral, el contenido proposicional, por los estímulos emocionales que transmite la imagen del candidato. La persona podrá estar hablando, pero si ustedes lo ven titubeando, ya se quedan pensando un poquito más. En una intervención política, la audiencia evalúa inconscientemente la seguridad, la autoridad o la afinidad del político. Y esta información proporcionada por la imagen se asimila más rápido a diferencia del mensaje verbal que uno tiene que empezar a procesarlo cognitivamente. Pues no es que la imagen no, pero claro, las palabras toman más tiempo, más habilidades de análisis, articular y entender una propuesta a entender la disposición del cuerpo, el ánimo, el manejo del escenario. Y en las comparecencias públicas televisadas, la percepción de los espectadores se potencia gracias a la cercanía del plano, porque cuanto más cerca podemos observar de manera más detallada actitudes, gestos, pronunciación, casi como si fuese un encuentro personal. O sea, los youtubers y los influencers nos hablan así como en selfies. Porque claro, y yo que en los cursos de comunicación trabajo tanto el tema de los influencers y todo, digamos, de youtubers y todo, hay tanta investigación sobre la manera en que estas figuras públicas nos hacen creer tantas estrategias retóricas para hacernos creer que nos están hablando a nosotros individualmente. Y también los planos entonces contribuyen. Ahora, también las chicas lo mencionaban. Ciertamente, estas figuras cuentan con asesores de comunicación política
cuyo trabajo es construir un líder, porque estas son construcciones. Ustedes lo mencionaban al decir, pucha, es que se nota que lo ensayó bastante, tanto así que se ve rígido y poco natural. Se enfocan en cuidar estéticamente al orador, entrenar las destrezas comunicativas, cómo se adapta a estar en tele, porque es de estas habilidades depende la penetración del mensaje y la afiliación de la audiencia, como ya vimos anteriormente. Ahora, las chicas lo mencionaban y esto es súper claro. El lenguaje político, como cualquier otro, posee una naturaleza tripartita. Está compuesto por un sistema verbal, paralingüístico y kinésico. Estos tres sistemas son interdependientes, es decir, nosotros no entendemos primero lo kinésico y luego lo paralingüístico. Interpretamos todo el conjunto comunicativo, toda la interacción de los tres sistemas. Un elemento expresivo, entonces, no es en sí mismo creíble o falso, persuasivo o disuasorio por sí mismo. Porque no es que las cejas me resulten creíbles y ladear la cabeza no. Nosotros no interpretamos las cosas así separadas. Es el conjunto lo que interpretamos como creíble o falso, persuasivo o disuasorio. Es la integración de los tres sistemas. Ahora vamos a hacer el ejercicio. En este caso, yo traje una conferencia de prensa con el ministro Salas durante el COVID-19. Voy a pausar. Bueno, no, voy a darle las instrucciones. Yo les puse la conferencia, es muy breve, está en YouTube. Vean que puse el videito acá. Es de 1 minuto 40. Lo pueden reproducir directamente de mediación. La idea es hacer los equipos, por eso es que, y también lo voy a poner en el chat, es esto. Voy a poner el enlace en el chat también para evitar inconvenientes. Lo pueden ir cargando. Es 1 minuto 40 y acá en participación activa en clase está la hojita ejercicios 1 y 2. Voy a abrirlo. Lo vamos a hacer en grupos. Ok. Ejercicio 1. Observe el video asignado por la docente y analice los aspectos indicados con base en las siguientes preguntas. La columna con los hallazgos para el presidente Sánchez constituye un ejemplo para orientarlo y orientarla en su análisis. Lo que hay que completar es su interpretación sobre el ministro Salas en relación con estas preguntas. ¿Cómo es la sala? ¿Cómo es el atuendo? ¿Cómo es la pronunciación? ¿Cómo es la respiración? Y por lo tanto, ¿qué se puede concluir respecto a la coherencia entre oralidad, elementos paralingüísticos y gestualidad? Esta configuración construye un mensaje creíble y de calma para la ciudadanía. Y acá tenemos los resultados que ya las chicas tan ampliamente nos explicaron. No es que ustedes tengan que anotar un párrafo, 3 párrafos, sin embargo, les queda como un parámetro para la interpretación. Este es el ejercicio 1. El ejercicio 2 es el siguiente. Analice la postura, movimientos de la cabeza, gestos faciales y corporales en el video. Complete la siguiente ficha de análisis categorial y proponga una interpretación. Esto es, ¿verdad?, lo más guau, metodológico que habían puesto en el artículo. Entonces, así la tomé, la tablita tal cual, y vamos a aplicar esta herramienta metodológica al video del ministro. La idea de esta columna, presencia, sí o no, es determinar si se da, no lo pude hacer como checklist, si está erguido, si se acerca, si se inclina hacia atrás, si no, si no, si no, si se da o no. Y luego una interpretación que puede ser bastante breve, ¿verdad? No tienen por qué ser porque es un ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí hay un resultado para el presidente Sánchez respecto a su postura global.
¿Qué se puede concluir al analizar estos detalles? El presidente muestra una postura acorde con su estatus, una actitud corporal pausada y correcta. La idea es eliminar este ejemplo y anotar su propia interpretación. Postura global, cabeza, gestos faciales y gestos corporales. Claramente no todos van a estar, pero es completar. Entonces, ¿estamos claros con el ejercicio? Díganme. Profe, nosotros estábamos conversando que, digamos, no estaba como representado Costa Rica, digamos, como alguna bandera o algo así, que pues, por lo general siempre está. Pero nos dimos cuenta que él tiene como un pincito en el saco. Y de hecho yo no sabía ni qué era porque o sea, casi no se ve, pero Josué nos comentó que él lo ha visto como en otras conferencias, que sí es como el escudo de Costa Rica. Entonces yo dije, ah, pues qué interesante, porque o sea, yo a él lo veo como que no es tan habla tica, o sea, yo honestamente lo veo como un español más neutro. Entonces, eso también representa, digamos, como que tampoco es el patriotismo así como tal que quería ser representado, sino pues, ocupamos que nos pongan atención a un comunicado muy importante, digamos. Entonces, lo primordial en ese momento no era como, vean ahí el patriotismo y así. Excelente. Nelson, luego Angie y luego Marce. Ah, sí, luego el atuendo, porque igual como que todo parece muy improvisado, ¿verdad? De hecho, quizá, no sé, quizá estoy viendo de más, pero por ejemplo, no anda corbata y esta parte de aquí se le ve como muy arrugada, digamos, esta parte de la camisa. Entonces no sé si es que estaba haciendo otra cosa y como, ¿verdad? Como acaban de comentar, quizá lo llamaron como, venga, madre, para que grabe esto. Y él estaba Tiene mucho haciendo. sentido. Sí, lo de Angie Ujú, tiene mucho sentido porque realmente yo nunca en la vida he sido ministra, dudo que lo sea, pero si yo, digamos, si puedo recordar conocimientos previos de que puede ser alguien de un puesto importante en salud, ellos están en demasiadas cosas, pero en ujú, demasiadas cosas. Entonces, esto sí parecería, como dice Angie, como que él estaba en el ministerio, como que él estaba trabajando en algo, posiblemente de lo mismo, anda como con ropa de trabajo. Como ujú, ustedes han visto un médico o alguien, ujú. alguien como un director, alguien hombre, anda, digamos, puede ser que anda en ropa de trabajo, o al rato lo que andaba era la camisa y le montaron un saco de Pues, alguien que... sí, porque no sé, yo, digamos, no sé si de nuevo estoy viendo más los sacos de hombre, por lo general, el corte de aquí tiene que quedar como encima de esta parte de los hombros y él se le sale un poquito. Entonces yo pensé como, no sé si será que es el saco, un saco más grande o de alguien más, no sé, entonces quizá. Gracias, Nelson. Sigue, Marce tiene la manita levantada. Me parece que, no sé si Valeria iba a decir algo antes que yo. Ujú. ¿Y yo o la otra Valeria? No sé, es que había alguien antes entre Yo Nelson y creo que yo. ninguna de las dos. Ah, bueno, Marce, adelante, Marce. que, bueno, lo que estaban diciendo, que yo también creo que fue muy improvisado todo. Entonces, si el fondo es menos formal, él no puede presentarse con una camisa blanca. Y porque informalidad más informalidad le resta demasiada credibilidad. Entonces, inclusive alguien podría preguntarse si realmente es un comunicado oficial o si, no sé, si es un preámbulo de algo más, si es un fragmento de algo. O sea, tenían que proyectarle al menos la imagen de él mucho más seria, más formal. Y lo que estaban diciendo del PIN, que yo le decía a las chiquillas que yo he visto que los médicos también usan un pin que tiene la vara de Asclepio, que es la de los médicos. Entonces, a mí se me hace con mucho sentido que él diga, soy un representante de la salud de la nación. O sea, y que eso sí le da mucho estatus. O sea, un pin que sea como de médico. Ujú. Muy bien, Marce, muchas gracias. Angie.
De eso que estaba diciendo Marce, yo traté de ver y creo que era como el símbolo que en ese momento más bien tenía el gobierno, como de la bandera, como de un circulito rodeado como sí, como, ay, no sé cómo decirlo, como de una formita que iba haciendo como óvalos o algo así, me pareció que era eso. Entonces creo que más bien sería, sí creo que sería como representante de la salud, ¿verdad? De la nación, pero también como parte del gobierno. Ujú. Mari, Sí, tal vez sí, definitivamente no estaba vestido con la formalidad que tal vez se presentó en otras ocasiones o en casa presidencial, pero tampoco estaba, o sea, no era una imagen informal, ¿verdad? Igual son colores sobrios, blanco y azul marino. O sea, de hecho, son casi que los mismos colores del presidente de España, solo que sin corbata, eso sí, ¿verdad? Porque no estaba preparado para una entrevista en ese momento. Y sí tuvieron, si no era de él el saco, que puede ser, por lo menos tuvieron cuidado de buscarle un color que fuera acorde para una entrevista. Tampoco es que estamos viendo que fue una jacket o cualquier no, cosa, no. o no, tampoco estaba sin saco, ¿verdad? Por lo menos algo de formalidad, ¿verdad? A la hora de sentarse ahí a dar la corta entrevista que dio, o información. Entonces, Sí, por lo menos hay un tono de formalidad. no, totalmente, totalmente. Pero sí yo entiendo el contraste con otras ocasiones. No, sí es. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo es la pronunciación? Gemima. Estábamos discutiendo, Maricruz y Angie, que se nota un poco en el video que él habla como con cierta rapidez, porque el video dura como un minuto y un poquito más. Habla como muy preciso, un poco rápido, pero sí es muy elocuente y es muy contundente con lo que él dice. Ujú. Vocaliza bien, tiene un buen timbre de voz, el tono de voz es medio, pero a la vez es cálido, pero sí va como un poco apresurado. Eso es Ajá. lo que deducimos. Ok, en cuanto a la velocidad. Ale y luego Vale Iraeta. Sí, justamente nosotros también hablábamos de que tenía una vocalización bastante precisa, o sea, se entendía bastante bien lo que decía, articulaba bastante bien lo que decía antes, vale, que utilizaba un lenguaje muy neutral, tampoco demasiado tecnicismo para que la gente no se confundiera o no supiera qué es lo que estaba diciendo, pero tampoco demasiado informal. Pero tampoco expresaba mucho o sea, el tono o la calidez y esto nosotros no lo vimos, nos pareció algo un tono muy en el medio, digamos, sí, muy estable, que no expresaba ni demasiada urgencia, pero tampoco demasiada calma, ni nada, al menos para nosotros. Claro. Sigue Vale Iraeta y nuestro invitado, Estrella. Qué rico. Este es machito. Toda la semana sale uno diferente. No que, permiso, macho. No que, no se quita, es que él es tremendo. No, en cuanto a mí lo que más me llamó la atención es eso que mencionaban las chicas. Está hablando muy rápido. Estoy de acuerdo con lo que decía Ale, que, eh, que si bien él enuncia muy bien, eh, habla rápido, pero se entiende, usa un lenguaje neutro, pero sí de pronto se nota que se está ahogando, ¿verdad? Por estar hablando tan rápido, también sí, importante considerar la cuestión de que era un mini reporte, ¿verdad? Pero a mí en lo particular, sí, también me parece que era un tono muy monótono, pero tal vez es un poco que yo tengo la sospecha, tal vez ustedes también, de que estaba leyendo de algún lado, porque incluso no se ve que no está viendo la cámara, la mirada está un poco más arriba, me parece. Y entonces me llama la atención eso, que tal vez si está leyendo va a ser un poco más monótono, si tiene como alguna ayuda visual. em, Nelson mencionaba, de hecho, como que a él le parecía que a momentos como que se perdía un toquecito, tal vez es porque, no sé, algo se le movió rápido una diapositiva, no sé, me imagino. Entonces, pero sí, al mismo tiempo lo que decía Ale,
eh, que el tono de voz monótono también es una forma de, ok, estamos haciendo esto, muy al punto, Ujú. y también como para, pero al mismo tiempo transmite como esa calma, ¿verdad? Hasta cierto punto de que esto es urgente, sí, estamos pasando por una emergencia, pero se está haciendo esto y no hay que tener pánico, o sea, ya, ya por el hecho de estar como tan neutro, ¿verdad? En cuanto a su discurso, me parece que tiene esos resultados. Excelente, excelente, gracias, vale. Seguimos con cómo es la respiración. Vale ya mencionaba que a ella le parecía que en algún momento se ahogaba. ¿Alguien más notó ese detalle? ¿Alguna observación sobre la respiración? Em, bueno, sí, yo y mis compañeras notamos que no lo pensamos así como que se ahogaba, pero sí como que agarraba bocanadas de aire, ¿verdad? Justamente por Sí. la velocidad a la que iba hablando. Y a mí me parecía que inclusive en determinados momentos como hasta que tragaba saliva justamente por el mismo motivo, ¿verdad? Por la velocidad que lleva y el ritmo, aunque la dicción, digamos, está muy bien, justamente donde hace esas paradas para respirar, también suena como que está tartamudeando por partes. Gracias, Angie. Maricruz. Sí, no sé si realmente coincidiría en que pareciera que lee la información. Más bien es como tan rápido que va, que costaría pensar en que lo está leyendo. Son datos y son datos que tienen que ver con cuestiones como médicas, que es como el campo de él. Yo más bien le veo un contraste, después de haber visto las del presidente de España, le veo un contraste entre la forma en cómo él maneja el tono y la velocidad y las, realmente casi no hay pausas ahí, algunas porque se enreda un poquito en unas palabras, y la del presidente de España, que más bien es como pausado, como que ahí sí se le nota un poquito como que, no sé, no tiene la seguridad en lo que está hablando. Entonces yo más bien lo siento como muy seguro con lo que va diciendo, como que maneja la información. No sé, ¿verdad? Bueno, sí, Mari, pensándolo y también en términos globales, él se mostraba siempre muy seguro porque es médico. Por El eso, por está eso siento que no, que tal vez no segura. está leyendo, que más bien la rapidez con la que va es porque maneja los datos, pero que sí se acelera a la hora de hablar, ¿verdad? Entonces, a veces va un poco más rápido. No sé si es que le dijeron que tenía que hablar rápido, o, ¿verdad? Por el tiempo con el que contaba para la nota, eh, o si, porque a como yo lo recuerdo, no recuerdo que él hablara tan rápido en otros No, no, momentos, no, ¿verdad? No, no, pero muy sí, iba como rápido. probablemente sea circunstancial, pero ahorita que ustedes hablan, bueno, ahorita que usted trae a colación el contraste con el presidente, si me pongo a pensar que poner a un médico a hablar de una enfermedad, que pues es como que a uno lo pongan a hablar de errores de ortografía, ¿verdad? Es una cosa como de ah, bastante experiencia. Sí puede ser eso, puede ser, y habrá que ver la experiencia de él, si la experiencia pesa mucho. Ujú. Gracias, Mari. Entonces, penúltima, ¿qué se puede concluir respecto a la coherencia entre oralidad, elementos paralingüísticos y gestualidad? Aquí voy a hacerlo de la siguiente manera, por equipo, más bien por equipo, me podrían responder por favor las dos, ¿qué se puede concluir? Y si entonces es un mensaje creíble y de calma. ¿Cuál equipo quiere comenzar? ¿Quiere el mío, eh? Este, a ver. Sí, bueno, lo que nosotros concluimos, ¿verdad? Es que, contrario al presidente Sánchez, ¿verdad? Eh,
hay menos expresión definitivamente, ¿verdad? A nivel corporal. El escritorio tan grande, ¿verdad? No ayuda, hace que no se vean las manos, entonces, probablemente yo me imaginaba que tenía las manos tal vez entrelazadas debajo de la mesa, pero también da como una sensación de control, ¿verdad? De que todo está bajo control, todo se está llevando de acuerdo a los estándares, ¿verdad? Y que están tomando medidas, entonces, creo que tal vez eso que hablábamos, que la propiedad con la que se expresa el tema, ¿verdad? Sí transmite la calma y creo que por eso también se vio hasta cierto punto la fama que tuvo después, ¿verdad? Creo que la percepción general era de confianza, ¿verdad? Del doctor que está Sí. hablando y nos transmite confianza. Ujú. Ok, gracias, vale. Siguiente equipo. Nosotras, profe. Sí, nosotros básicamente concluimos como algo similar. Sentimos como que son como mecanismos para la neutralidad del mensaje, básicamente, o sea, en general, para demostrar realmente la importancia del mensaje y es como, y tenga cuidado, que es en la casa, no haga mucho loco, básicamente. Entonces, o sea, cómo hacer que todos los mecanismos que están a su alrededor no influyan en lo que él realmente quiere como transmitir al final. Entonces, o sea, concluimos como que si bien no es de calma, ese mensaje que quiere dar tampoco es pues lo contrario, es más como un mensaje neutral en donde pues simplemente quiere dar la información y ya. Gracias, vale, muy bien. Siguiente equipo. Mari. Sí, bueno, si se habla de coherencia o incoherencia, en realidad, pues sí se percibe una coherencia como de los sistemas, ¿verdad? Porque el mensaje es claro y bueno, como lo decía la compañera, hay una situación, hay una emergencia, pero el mensaje es, nos estamos haciendo cargo. ¿Verdad? Hay una emergencia, nos estamos haciendo cargo, la situación está así, lo hace con un tono eh, cálido, una voz convincente, con un dominio de la información, y aunque tal vez sí está un poquito, ¿verdad? Sí, es un poco extraño el hecho de que no use las manos, pero también eso denota calma. O sea, él no necesita tanto gesto o movimiento, sino que su postura es como también de firmeza y de calma, ¿verdad? Como que su mensaje, más su postura, más sus gestos, todo es de control. O sea, es como, yo estoy en control y nosotros estamos en control. O sea, si yo estoy en control, todo está en control. Aquí no hay de qué preocuparse, a pesar de que es muy grave, ¿verdad? Entonces, como que sí hay congruencia entre el mensaje verbal, entre la postura que tiene y entre los gestos, ¿verdad? Entonces, hola. Excelente. Y había un último equipo. Sí, pues íbamos por la misma línea, profe, que esta postura la estábamos como comentando en tono de rigidez, pero ahora que Maricruz utilizó la palabra firmeza, creo que aplica muchísimo más. Entonces, digamos que sí está como muy rígido, pero, y también como este de que está como, al principio se siente como muy tenso, que la falta de aire y todo, pero nos daba esa sensación de que el mensaje tenía un tono de urgencia, de estamos en emergencia, tenemos que ponernos las pilas, pero si nos ponemos las pilas todo va a salir bien y si seguimos las medidas todo va a salir bien. Entonces sí, vamos como por la misma línea. Excelente. Muy bien. Ah, Y sí, no, dime. que tal vez sí fue bueno, yo sé que sí, pandemia y obviamente con todo el respeto de la situación, pero hay que hablar, o sea, fue un fenómeno Daniel. Daniel Salas fue todo un fenómeno en el sentido de todo hubo, ¿verdad? Desde chistes, yo le decía a Gemima y a Angie que obviamente ellos son más jovencitos, ¿verdad? Y lo de la pandemia, estamos hablando de 2020, este, pero que
mis compañeros de trabajo, o sea, era como Team Daniel, ¿verdad? Todas se sentaban a ver la conferencia de prensa y luego eran los comentarios y eran los, o sea, todo porque era a pesar de su seriedad, o sea, porque uno decía, no hay cómo sacarle una sonrisa a este hombre, ¿verdad? Este, era como la cantidad de admiradoras y no sé, era como de verdad, era que se sentaban a ponerle atención, ¿verdad? Entonces fue la figura de la Ujú. pandemia, ¿verdad? Excelente. Entonces, es muy interesante, de verdad él se sentía, o sea, yo siento que las personas lo sentían en control, por lo menos por una etapa larga durante la crisis, ¿verdad? Gracias, Mari. Ahora vamos a revisar el ejercicio 2. Vamos a dividirlo también por equipos. Entonces, algún equipo puede tomar postura global, otro cabeza, otros gestos y faciales y otros gestos corporales. ¿Quién gusta iniciar con postura global? Profe, si gusta mi equipo. Adelante. Ujú. Bueno, concluimos que la postura erguida, sí, era una postura erguida. No había como una manera de acercamiento, no había inclinación hacia atrás y no había inclinaciones como hacia los lados. Pérdida de verticalidad y tensión corporal tampoco. Entonces, lo que concluimos fue que había mucha seriedad, ¿verdad? Por la situación. Él mantenía una buena postura, siempre calma y transmitía mucha seguridad en el mensaje, o sea, tanto corporal como el mensaje o el discurso que él estaba diciendo en ese momento. Gracias, Gemima. La cabeza. Siguiente equipo. Puede ser el equipo de nosotras. Gracias. Nosotras marcamos que la cabeza vertical no, que la cabeza horizontal para negar solamente. En una ocasión vimos como un leve movimiento de negación, Ajá. despegar la cabeza hacia adelante no, ladear no, bajar no, elevar no. Y lo que ahí observamos fue que él tiene la cabeza o la mirada, ¿verdad? Siempre fija hacia el frente y que eso hace que los movimientos de la cabeza sean muy restringidos. En realidad, él casi no mueve la cabeza. También por esta seriedad, ¿verdad? De la que hemos estado hablando. Ujú. Gracias. Siguiente equipo con gestos faciales. Bueno, nosotros para lo de los gestos faciales justamente vimos que casi en realidad no tiene ninguno, prácticamente simplemente parpadea, pero no vimos como que bajara, subiera o elevara las cejas. Incluso, de hecho, yo lo vi en por dos para ver si movía algo la cabeza, pero se ve muy estático. Y Correcto. justamente pensábamos que es para esto mismo de que la gente no se distraiga de la información que está diciendo. O sea, siento que le da más prioridad al mensaje que a toda la gestualidad y todo esto justamente para que no, para que la gente ponga atención al mensaje. Ok. La falta de gestualidad es una interpretación muy interesante, como que la falta de gestualidad facial permite enfocar el contenido. Porque ahorita que usted lo menciona, si lo contrastamos con el presidente Sánchez, la excesiva y repetitiva gestualidad distraía un poco del contenido. Ustedes lo mencionaban. Yo en Mm, algunas ocasiones le veía ciertos movimientos de la boca como, no sé, como ciertos movimientos de la boca. En algunas ocasiones lo vi un poquito como ladeando la cabeza, pero mínimo,
¿verdad? Micro, mínimo. En general, la gestualidad facial es muy consistente, muy consistente. El último equipo con gestos corporales. Sí, nosotros el que marcamos como sí o presente, ¿verdad? Es este que elevar los hombros, no los eleva mucho, los eleva un poquitito, es muy leve, pero Valeria y yo estábamos discutiendo si era como un gesto o como una especie de reacción al respirar, o sea, no sabemos exactamente qué era. En cuanto a lo demás, no, porque no se le ven los brazos. Bueno, se le ve esta parte de aquí, ¿verdad? Pero no se le ven los antebrazos, nos referimos a eso, ni las manos. Ujú, Entonces, lo que nosotros estábamos comentando es como, o sea, como usted ya ha mencionado, ¿verdad? Como él es médico, es como toda esta objetividad del mundo científico, de la medicina, de las ciencias médicas, entonces el discurso como que va por ahí también, es como esa ausencia de cosas, es como la ausencia de la subjetividad, por ejemplo, en los papers, ¿verdad? Que uno no escribe primera persona ni nada de eso. Es una cuestión así como lo habíamos visto nosotros, como ujú. que como él es médico, ese asunto va por ahí. Excelente. Muchas gracias por las intervenciones y bueno, pues qué dicha que tuvimos la oportunidad de hacer un ejercicio con el ministro, que Angie lo mencionaba, ¿verdad? Lo predijo, justamente se prestaba para hacer este ejercicio. Ahora, acá voy a retomar algunos de los resultados del presidente Sánchez sobre gestos faciales y corporales. Yo también lo organicé de una manera muy similar a como las chicas lo expusieron. Respecto a la gesticulación facial, en el presidente Sánchez se veía el uso de las cejas para remarcar la importancia de la información verbal, a menudo con un acompañamiento del cuerpo hacia adelante, pero la reiteración constante más bien restaba la capacidad de realzar la información. En el caso del ministro Salas no veíamos estos movimientos, ni mucho menos tan reiterativos, ¿verdad? Estaban ausentes. En el presidente Sánchez se registraban ciertos gestos ilustradores que eran las manos hacia adelante, pero se veían vacíos de intencionalidad. Como las chicas lo explicaban, simplemente se repetían, había una redundancia gestual. Por más que fueran ilustradores con tal de supuestamente apoyar el discurso, esta funcionalidad no se cumplía. En algunas ocasiones, los gestos ilustradores sí se coordinaban con el mensaje verbal. Por ejemplo, el artículo mencionaba que en algunos momentos mostraba las palmas de las manos para referir a la protección a las familias. Pero en otras, y son la mayoría, más bien hay discordancias temporales y o con el contenido de la intensidad. Entonces, y lo vimos en los videos que pusieron las chicas. A veces los gestos se anticipaban al mensaje verbal o se retrasaban respecto de este, o bien el gesto tenía que ser enfático, como mostrar tensión muscular, y más bien era muy laxo. En el caso de la microconferencia del Daniel Salas, del ministro, no podíamos apreciar las manos, pero valdría la pena hacer este análisis con otra de las conferencias. En cuanto a los elementos prosódicos, entonación y ritmo son muy reiterativos, casi idénticos durante toda la intervención. Es relativamente similar a lo que veíamos con el presidente, con el ministro Salas, porque ustedes decían que era bastante regular, bastante estable, bastante intermedio. Ahora, ¿qué pasa con el presidente Sánchez? Que se detectaba incongruencia entre el contenido verbal y esta expresividad de la entonación y el ritmo. Él trataba de ser muy enfático con el contenido de su mensaje oral, pero los elementos prosódicos no apoyaban, no eran expresivos, tan expresivos para lo que quería comunicar. Más bien el ritmo era monótono y la entonación también era reiterativa. Ustedes mencionaban, era más bien como ensayado. Entonces, el contenido verbal trataba de ser enfático, pero el tono y el ritmo no lo eran reiterativos. Por lo tanto, no apoyaba adecuadamente.
Respecto a los gestos, en el análisis se veían gestos poco pertinentes, las chicas no lo mencionaron. Las investigadoras encontraban que en algunos momentos el presidente ladeaba la cabeza. Ellas explicaban que, desde su interpretación, que ladear la cabeza podría justificarse si nosotros estamos escuchando o explicando información compleja, porque es muy natural que uno se quede, ¿cómo? Es un gesto bastante cultural, ¿verdad? Aprendido, ladear la cabeza. Sin embargo, ellas explicaban que en el caso del presidente Sánchez en realidad se utilizaban para frases sencillas o silencios, entonces contribuía a la discordancia. Se veía más bien como una sobreactuación. En cuanto a los microgestos que Angie lo mencionaba, venían ilustrados, de hecho, en el análisis. Los microgestos son gesticulaciones momentáneas que expresaban ciertos pensamientos o emociones. Se encontraba que el presidente como que apretaba los labios o una sonrisa invertida. Y ellas interpretaban estos microgestos como tensión o incomodidad. O incluso iban más allá en su interpretación y podían proponer posibles sensaciones de tristeza o angustia que el presidente no podía verbalizar, pero que podía estar sintiendo. De nuevo, ¿verdad? Bastante interpretativo el análisis. También en el video se notaba un poquito, las chicas también lo mencionaron como parte del análisis. En otras conferencias, el presidente Sánchez utilizaba los apuntes como un medio para naturalizar la gesticulación. Claro, si usted está nervioso y tiene un poco de papeles a saber qué tiene escrito, ¿verdad? Si tiene frases de motivación o tiene realmente datos, tener los papeles, tener la documentación, permite alternar la mirada con la cámara y los documentos y se ve más natural. Claro, usted puede disimular, es una técnica sumamente utilizada en cursos de expresión oral, en oratoria, porque genera movimientos naturales en relación con el papel. Elimina un poquito la reiteración y permite coordinar lo que se está leyendo con los gestos y la actuación. Finalmente, se llegaban a ciertas conclusiones. Principal, hay una desconexión en el caso del presidente Sánchez entre los matices paralingüísticos y gestuales y la locución, el discurso oral. Como las chicas mencionaban, ciertos aspectos positivos, bueno, los mensajes se ajustan a las recomendaciones sobre comunicación en crisis y las recomendaciones de la OMS para el COVID-19. Y además Sánchez contaba con 3 factores a su favor. Era una imagen, es considerado que su imagen se ajusta a los cánones de belleza, cuenta con estrategias de espectacularización televisiva que lo ayudan y textos bien planeados, cuidados, dirigidos a movilizar a la audiencia. Además, Sánchez se muestra concentrado durante sus intervenciones, mantiene una actitud corporal relativamente relajada y un buen control en términos básicos de la voz. Se comunica de manera clara, no es que esté haciendo un enredo. Tiempo, ritmo, timbre, resonancia e intensidad. Es básico, lo mínimo. Pues es una persona que está preparada. Además, es muy interesante porque las mismas investigadoras señalaban que la situación de emergencia y ser una figura pública, todo el mundo, estar a la expectativa, ¿verdad? Todo el mundo está a la expectativa de él como figura pública, es motivo suficiente para que él estuviese tenso. Entonces le dan como este beneficio de que, pucha, bueno, está bien, admitimos que cualquier ser humano se va a sentir tenso. Ahora, ¿cuáles eran los aspectos negativos? Repetición constante de levantamiento de cejas y muchos de los gestos ilustradores que conducen a que las señales pierdan su sentido. Entonces, cuando se trataba de acentuar, más bien esta acentuación no tiene éxito, se ve redundante. Los recursos prosódicos y el ritmo son reiterativos. Como resultado, nosotros sentimos que la disertación es demasiado preparada, demasiado controlada y sin una implicación emocional espontánea.
ustedes podrían pensar, bueno, pucha, es que hasta qué punto este es un discurso para ser emocional. Se busca un poquito más de naturalidad. La credibilidad entonces se ve comprometida por estas discordancias. La comunicación no verbal incurre frecuentemente en falta de coherencia, por lo tanto, difícilmente puede proporcionar seguridad a la ciudadanía. El excesivo control y la falta de espontaneidad redundan en una actitud rígida. Los lenguajes se contradicen o se desconectan. Y quisiera terminar acá, que esta es la última diapositiva, rescatando lo que a mí me parece muy interesante, y es que ustedes, en contraste con el presidente Sánchez, encontraban que nuestro señor ministro de aquel entonces les transmitía calma. ¿Y qué es lo que yo veo escuchándolas a ustedes y escuchándolos aquí con este análisis? Ustedes como espectadores y como ciudadanas sintieron calma, porque ustedes hacen esta interpretación del ministro, la hacemos, no solo desde esta microconferencia, sino desde todos los discursos y toda la experiencia que a nosotras nos atraviesa como ciudadanas, de haber visto al ministro por todo un año o 2 años. ¿Qué es lo que podemos interpretar? Que ustedes como costarricenses se sintieron en calma. Vean que la interpretación es, no, pero, o sea, se comunica muy bien. Ustedes en este momento están actuando la credibilidad. Ustedes lo interpretan de una manera muy favorable con todos los detalles que les señalamos, porque como ciudadanos se sintieron respaldados por el ministro. Y eso es muy valioso como analistas, porque somos seres situados en contextos históricos, temporales. Entonces, es muy interesante notar que la percepción favorable, con todos sus detalles del señor ministro, hay que enlazarla con el marco más grande de que nosotras como ciudadanos, la ciudadanía, se sintió cómodo con su trabajo. Y habría que ver el caso, ¿verdad?, ya de los españoles. Si ellos le restaban credibilidad, estas investigadoras, como españolas, ¿por qué? Porque como españolas no sentían que su mensaje fuera efectivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad?, en los marcos culturales. ¿Algún comentario adicional? Hoy estuvo muy interesante la clase. Muchísimas gracias a las chicas por la exposición y a ustedes por la participación. Aquí queda la presentación que yo acabo de exponer. Acá está la evaluación de la participación. Ya yo oculté el video y en unos minutitos subo el de la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Nos vemos el próximo martes. Buenas Hasta luego, noches. buenas noches. Gracias, buenas noches.